Antropos significa hombre, logos significa estudio, palabra, teoría, etc. Es decir, que antropología viene a ser teoría o estudio del hombre, y la antropología filosófica sería desde el punto de vista de la filosofía, o sea que el estudio del hombre desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Ahí tendríamos entonces lo que sería el significado de antropología filosófica. La alegoría del carro alado. Según Platón, en esa composición de dos mundos, es decir, el mundo de las ideas y el mundo sensible, así también el hombre está compuesto por alma y cuerpo. ¿Y cómo esto es? Bueno, él dice que de por sí está, nosotros habitamos aquí el mundo sensible, ¿no? Estamos en el mundo sensible. Pero está el hiperuráneo, el mundo de donde provienen las almas. ¿Y cómo es que el alma viene al cuerpo? Bueno, él da justamente la explicación esta del mito del carro alado. El alma viene a ser un auriga, ¿no? O sea, un carro que tiene un jinete, ¿no? Con dos caballos, uno blanco y el otro negro. El blanco viene a ser dócil y el negro es más díscolo, arisco, y justamente con esos, y la característica que tiene esto es que estos caballos tienen alas, ¿no? Y al ser tan díscolo el caballo negro, en uno de esos movimientos que produce, se rompen las alas y se precipita el carro, cae a tierra y queda encarcelado en un cuerpo, ¿no? Entonces tenemos veamos. Tenemos entonces un cuerpo, ¿no? Dentro de ese cuerpo cae y queda encarcelado el alma, ¿no? Bien, entonces tenemos el alma que está encarcelado en el cuerpo. Esa alma de por sí tiende a volver a su estado primitivo, pretende volver al hiperuráneo. Y esa es la forma en que nosotros, por ejemplo,
cuando conocemos, cuando aprendemos algo, cuando deseamos un bien, cuando tenemos aspiraciones y esas cosas. Entonces, ¿qué significa? Que ese alma pretende volver a su estado primigenio, a su estado primario, es decir, al hiperuranio. Entonces, para Platón podemos decir que la concepción platónica, la concepción platónica del hombre es dualista, es decir, un alma encarcelado en un cuerpo. Y eso será así hasta que se muera. A medida que avanzamos en el conocimiento, entonces ese alma recuerda cosas de cuando estaba en el hiperuranio, ¿no? Eso, para todo ese camino, Platón lo llama el camino pedagógico, ¿no? Y lo hace a través de otra alegoría que se llama alegoría de la caverna, ¿no? Entonces muestra allí cómo el hombre conoce, o sea que aprende a conocer, y el que posee el conocimiento es el filósofo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que se encuentra con la idea, y la idea es lo que está justamente en el mundo de las ideas, en el hiperuranio, ¿no? Bien, entonces por ese lado tenemos la teoría de Platón. ¿Cuál es la teoría de Platón? Que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, ¿no? Un alma que está encarcelado en un cuerpo, que una vez que muere el hombre, ese alma se libera y vuelve al hiperuranio. Para Aristóteles, la persona humana, hay una relación de cuerpo y alma, hay una unión sustancial. Él se opone a la concepción de su maestro, que fue Platón, de que hay un alma encarcelado en el cuerpo. Recordemos que Aristóteles no comparte la concepción dualista esta del mundo de las ideas y el mundo sensible. Para él es todo una sola cosa. Y entonces él habla la relación del cuerpo y el alma, hay una unión sustancial, aunque en el fondo no deja de ser de por sí dualista, ¿no? La materia representa las particularidades y es distinta en todos los seres, dice. Es decir, estamos compuestos por materia. El alma da forma a esa materia. El alma, o sea que la forma representa el concepto, la definición. Esta es la esencia de las cosas. La forma es lo esencial de la persona, lo que no cambia. Y la materia es el que sufre cambios. En la materia se producen los accidentes, se producen los cambios accidentales. Según como dice aquí en el gráfico, los cambios accidentales se producen variaciones en la sustancia o en la forma de la sustancia sin que llegue a cambiar la misma. Pueden subdividirse en tres: cambios cuantitativos, que afectan a volumen, tamaño; cambios cualitativos, referidos a cualidades de las sustancias; cambios locales, es decir, los desplazamientos. Esos cambios accidentales vemos aquí, por ejemplo, en la etapa de la vida de un individuo,
el hombre nace, viene a ser un bebé, después niño, un adolescente, un joven, adulto y anciano al final, ¿no? Hasta que muere. El cambio accidental se produce en variaciones sustanciales, pero a la vez sustancialmente sigue siendo el mismo, es la misma persona. En esencia es el mismo, ¿no? Pero se producen cambios accidentales. Aristóteles postula que la sustancia se divide en materia y forma, para explicar que las sustancias físicas están compuestas y no son simples, y por ello se mueven. Todo lo compuesto se mueve. Materia y forma no se pueden dar por separado. La composición, la materia, da lugar a los accidentes. Es responsable de las características individuales y se percibe por los sentidos. O sea que lo vemos. A la materia lo vemos, lo tocamos, es decir, lo palpamos, lo olemos, lo escuchamos, ¿no? O sea que escuchamos las vibraciones del sonido, olemos el gas, ¿no es cierto?, que produce los olores y lo captamos a través del olfato. Y la forma da lugar a la esencia y se capta por la mente. La materia está la materia próxima, en la materia remota, y la forma es la esencia, lo que hace que sea eso y no otra cosa, lo que es el acto y la potencia, ¿no? Cambiar, pasar de un estado a otro, pasar del acto a la potencia. Cambiar es la posibilidad de adoptar una forma prevista por tu naturaleza. Es decir, si soy joven, está previsto a que llegue a la adultez, ¿no? O morirme. El acto siempre es antes que la potencia. Acto, forma que se tiene. Potencia, forma a la que se puede acceder. Es decir, yo soy un joven estudiante, puedo acceder a ser un adulto, siendo adulto, un científico, un docente, un médico, un profesional, un comerciante. ¿Cómo es el alma? La función vital. Esto es para Aristóteles, ¿no? Los tipos del alma. Aristóteles dice que existen 3 tipos de almas. El alma vegetativa, que están en plantas, animales y hombres. Permite la reproducción, el crecimiento y la nutrición. Por ejemplo, cuando una persona entra en coma y se dice que tiene una vida vegetativa, es decir, que está vegetando. El vegetal, por ejemplo, no se mueve. El alma sensitiva, en animales y hombres existen 2 niveles de sensibilidad. La primaria, placer, dolor, instinto de huida, etc. Ante el placer y el dolor, ¿no? La superior, capacidad para adoptar movimientos complejos, de articular pulsiones y de coordinar distintas sensaciones entre sí. Y el alma intelectiva, el entendimiento agente y paciente, la potencia y acto aplicado al conocimiento. Es decir, toda la parte intelectual que hace que uno razone, comprenda. Y esta sería la parte más elevada del alma humana, no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales. Gracias a ella, el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad o apetito superior y del intelecto o entendimiento. Bueno, esta entonces sería la visión de Aristóteles. Aristóteles, que fue alumno de Platón, pero como bien sabemos, no compartía en todo su visión. Un segundito.
Bueno, ahora veamos, para completar la parte antigua de las visiones, vamos a ver la concepción hebrea. A ver, vamos a sacar esto de Aristóteles para no cargar demasiado. Antropología hebrea. Bien, para los hebreos no eran filósofos, pero me interesa dar la visión de ellos para que entendamos cómo llega la visión griega de los hombres hasta nosotros. Porque hasta nosotros llega a través de la iglesia, ¿no? Bien sabemos que, por ejemplo, vamos a las iglesias y creemos, bueno, que cuando nos muramos, nuestra alma se va a ir al cielo, ¿no? Si nos portamos bien, somos buenitos, y si somos perdonados por Dios, entonces vamos a llegar al paraíso. Pero esa entonces es lo que creía Jesús, o lo que creían los hebreos. No era eso lo que creían los hebreos. Jesús evidentemente hablaba sobre el reino de Dios, pero no era esto lo que se refería. Mire, no vamos a hablar de religión acá. Lo que estamos hablando es de la concepción antropológica, ¿no? De eso es lo que estamos viendo. Pero para entender, tenemos que ver la concepción hebrea. Basar en el concepto hebreo mientras que, a ver, recapitulemos un poco. Decíamos que en Platón hay un dualismo, ¿no? Vamos a escribir aquí. Platón es dualista. Aristóteles habla de unión sustancial de alma y cuerpo, que sigue siendo dualista, ¿no? Sigue siendo dualista. Y los hebreos, en cambio, no son dualistas, pero hablan de tres principios. Para los hebreos hay tres principios. Una, el basar que viene a ser la carne, puede ser un pedazo de carne o la carne y los huesos, eso sería el basar, ¿no? Y el nefesh, para el hebreo, el nefesh es algo que respira, es el alma, pero es un alma material, es algo que tiene vida, o sea que estamos hablando de ese basar, pero que está vivo, tiene sangre, ese cuerpo tiene sangre. Es una persona, se refiere a una persona, es alguien que está vivo, ¿no? Esa persona que posee que tiene carne, que está vivo, ese viene a ser un nefesh, ¿no? Con pH sería algo que respira. Ahora, si hablamos de ruaj es el aliento de Dios, ¿no? Que esa persona
viva según la voluntad de Dios. El que acepta a Dios y vive según la voluntad de Dios, entonces en él influye el Ruaj, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la concepción hebrea no tiene nada de dualista. Podríamos hablar de una visión aquí unitaria, ¿no? O sea que la persona que tiene basar, o sea que está compuesta de carne y hueso, Nefesh, ¿por qué? Porque está vivo, vive, y Ruaj, porque es alguien que vive según los designios de Dios. No, estas serían entonces las visiones antiguas del hombre. ¿Cómo llegaron estas concepciones hasta nosotros, hasta estos días? Bueno, a través de las religiones, a través de la filosofía. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿No? A esto podemos acudir a dos respuestas diferentes. Esa pregunta podemos responder de dos formas. Una ontológica o metafísica y la otra existencial. Hoy vamos a ver la parte ontológica. Bueno, ya estuvimos viendo primero con la parte de una visión antigua, y ahora vamos a ver algo más actual. Entonces, la explicación ontológica. En metafísica habíamos visto también lo que es esto de ontología, ¿no? O sea, estudio del ser. Estudio del ser en cuanto es eso y no otra cosa. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos viendo al hombre desde una perspectiva ontológica. Primero decimos que el hombre es un animal racional. Y eso, al ser racional, ubica al hombre entre Dios y los animales. Los animales no tienen uso de razón. Y Dios es omnisciente, ¿no? Él sabe todo, conoce todo, entonces estamos entre ese ser supremo y los animales. Para San Agustín, la fe nos guía. O sea que nosotros, en las cosas que, por ejemplo, la razón pueden inducirnos a error, de última acudimos a la fe para que la fe nos guíe. Para Pascal, el hombre, además de eso, están las razones del corazón, las emociones. O sea que el hombre es alguien que siente, que se emociona, que quiere, se emociona, tiene sentimientos, ama. Esto ustedes lo van a encontrar en el libro de Schumann, Filosofía, de Editorial Aike, en la página 105 en adelante. El hombre es un animal técnico. La tecné es el arte. Y el hombre es alguien que modifica el entorno con arte, con técnica. Produce bienestar, ¿no? Hace que el mundo sea habitable, que pueda vivir en él, acomoda la naturaleza a su gusto. El hombre es un animal mortal. Es decir, el hombre, además que las plantas y los animales, es un animal que va a morir, ¿no? Pero la diferencia está que el hombre tiene conciencia de que va a morir. El hombre sabe que va a morir. Y depende de cada hombre es que se prepare para ese hecho, para ese momento que es en el que va a morir. El hombre es un animal simbólico. El hombre crea símbolos para comunicarse. Es decir, se comunica con lo otro, simbólicamente, a través de gestos, señas. Última característica, del hombre es que es un ser libre. Todo hombre es un ser libre. El hombre decide qué hacer con él mismo. Entonces le subo en Classroom
las páginas de este libro. ¿Tá? Bueno, con esto entonces culminaríamos lo que quisiera es que hagan un informe. Le voy a escribir acá, eso sería, porque sería una la actividad. Hacer un informe explicando con tus palabras la concepción del hombre de Platón, Aristóteles, la antropología hebrea y las características del hombre según Schumann. Bueno, bien chicos, esto es todo. Cualquier cosa, si hay algo que no entienden, por favor pregunten, no se hagan problema. Y con esto entonces terminamos.